Muy frecuente que nosotros como cirujanos entusiastas estemos ofreciéndole a los pacientes algunas circunstancias de mejoría muy rápida, de curación muy rápida con una cirugía relativamente simple como puede ser una artroscopía, pero en muchos casos, y si no seleccionan adecuadamente al paciente, el grado de satisfacción del paciente no llega a ser el que nosotros estamos esperando, ni mucho menos, y lo que es peor, lo que el paciente está esperando. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de un estudio que se publicó acerca de las diferencias de percepción de las condiciones entre el cirujano y el paciente. Y se estudiaron 98 pacientes, hubo un cuestionario para los médicos y para los pacientes sobre el caso particular de cada uno de los pacientes, y se evaluaron dos condiciones de funcionalidad y de dolor preoperatorio a las 3 semanas y a las 24 semanas de posoperatorio. Se evaluaron con la escala para el dolor, para la escala visual análoga de 0 a 100 puntos, y para la función, la escala de Tegner y otras escalas. Y se evaluaron dos procedimientos específicamente, la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y reparaciones meniscales menisectomías. Y por ejemplo, esta gráfica es muy significativa. En las primeras columnas, en la columna negra es la percepción del paciente, lo que el paciente opina del concepto que vamos a hablar, de su dolor o de su función, y la columna blanca es lo que el médico opina de lo que tiene el paciente. Las dos de la izquierda son el dolor preoperatorio y el dolor después el posoperatorio a la semana 3 y a la semana 24, las tres del lado derecho que les queda a ustedes. Y aquí vemos cómo en general el médico está subvaluando el dolor del paciente. Generalmente el médico califica el dolor del paciente un poco más bajo. ¿Cuál es el señalador? El del medio, el círculo de medio. El paciente siempre dice que tiene más dolor de lo que el médico opina. Y estas tres columnas del lado derecho están hablando sobre la funcionalidad del paciente después de la cirugía preoperatoria en la primera columna a las 3 semanas y a las semanas 24. Y vean cómo consistentemente el médico siempre opina que funcionalmente el paciente está mejor de lo que el paciente cree. Ve uno al paciente y dice, no, mueve completo, no está ocupada la rodilla, está estable, no tiene problema, lo damos por bueno, pero el paciente dice, no me siento bien, algo no me está checando o no me siento como yo esperaba sentir. Eso es, por ejemplo, en la cirugía de ligamento cruzado anterior. Y, por ejemplo, en la cirugía de menisectomía vemos más o menos este mismo fenómeno. El médico siempre está considerando que el paciente tiene menos dolor de lo que el paciente dice, excepto en este caso del dolor a las 3 semanas. Y la funcionalidad del médico siempre opina que tiene más funcionalidad de la que el paciente siente. Entonces ahí como que hay una discrepancia entre lo que el paciente esperaba y lo que uno esperaba, o lo que uno con mucho entusiasmo ofreció, y el paciente cómo se siente y lo recibió. Y por ejemplo, aquí está muy claro en las predicciones del ligamento cruzado anterior qué es lo que le ofrece uno al paciente o qué es lo que le va a dar una de funcionalidad al paciente, y consistentemente, por ejemplo, en el preoperatorio, en el posoperatorio inmediato, siempre uno está pensando que la funcionalidad es mejor de lo que cree el paciente. Y al final de cuentas, si hicimos un buen procedimiento, después de una menisectomía o de un ligamento cruzado anterior, pues a lo mejor el paciente sí alcanza la funcionalidad que estaban esperando los pacientes. Igual sucede en la menisectomía, el médico está sobrevaluando la funcionalidad en comparación con el paciente. Entonces eso como que genera un poco de grado de insatisfacción del paciente. En general los cirujanos tendemos a subvalorar el dolor y la función y preoperatoria, pero igual sobrevalorar el dolor y la función posoperatoria. Y los pacientes en general tienden a sentir más dolor del que nosotros pensamos y tener menos función de lo que nosotros creemos. Y eso es muy importante, porque lo que queremos es hacer que tengamos un paciente satisfecho, un paciente que haya alcanzado los objetivos que le ofrecimos cuando le propusimos hacerle un tratamiento quirúrgico. Y esto requiere, en primer lugar, de un diagnóstico preciso
y de una ejecución adecuada del procedimiento. Por lo tanto, una buena indicación, una buena ejecución, tenemos satisfacción del paciente. Y hay que decirle la realidad a los pacientes cuando estamos proponiéndoles algún tipo de tratamiento quirúrgico. Hay que tener unas expectativas para el paciente que sean reales. En muchas ocasiones oye uno las expectativas que le comentan los pacientes de otros médicos que dicen, no, en 2 días le hago una artroscopía, le quito el pedacito de menisco y el lunes está trabajando en su oficina y en realidad no es cierto. El paciente se queda con el sentimiento de que a mí me dijeron que en 8 días y llevo 2 meses y todavía no me compongo. Entonces hay que ver, en primer lugar, para tener las expectativas, aceptar las expectativas del paciente, debemos tener un diagnóstico de certeza y ver si ese diagnóstico es una lesión traumática, es una lesión degenerativa, cómo están las condiciones del cartílago articular, que ese es un punto clave para la indicación y para el buen éxito de la cirugía artroscópica, y si hay lesiones asociadas como mala alineación, como lesiones de ligamento cruzado anterior o lesiones del mecanismo extensor, que son muy frecuentes. También hay que valorar la predisposición y el potencial de rehabilitación del paciente y las posibilidades y los recursos que tenemos a su alcance, y por supuesto valorar las condiciones sistémicas y circulatorias del paciente. ¿Cómo debe evolucionar una cirugía artroscópica de rodilla que no vaya a dar problema? Pues existe una reacción inflamatoria inicial con algo de dolor, pero en 12 a 24 horas el paciente debe comenzar a movilizar la pierna y tolerar el apoyo en pocos días, y todos estos síntomas de dolor y molestias tienden a revertir por ahí de los 10 días. Y normalmente iniciamos una rehabilitación consistente después de la segunda semana, esperando que el paciente entre la cuarta y la sexta semana se reintegre completamente a sus actividades. Estamos hablando de, sobre todo, de lesiones meniscales y de otras y de lesiones de reparación del ligamento cruzado anterior. Pero sin embargo, si el paciente tiene dolor persistente después de 4 semanas, cuidado, aquí puede estar comenzando algún tipo de problema y hay que empezar a pensar en que a lo mejor tenemos alguna evolución no esperada del paciente. Entonces es muy importante hacer una semiología adecuada de este dolor que presenta el paciente para poder tener un diagnóstico y enfilarnos a realmente resolver el problema. Si el paciente presenta dolor de las mismas características que el preoperatorio, aguas, no le resolvieron el problema persiste, ahí a lo mejor hubo alguna falla en el diagnóstico o en el tratamiento. Si el paciente tiene bloqueos, pues es evidente que realmente no está funcionando lo que hicimos. Si requiere la administración de analgésicos a altas dosis, con algunas excepciones, porque hay pacientes que desde el punto de vista emocional y por otras circunstancias que vamos a incluir en la plática, se refieren mucho a dolor. Si se limita el dolor o impide que el paciente se rehabilite en forma adecuada y por lo tanto pues el paciente no va a estar a gusto, no está a gusto y provoca una insatisfacción, y eso puede desencadenar un círculo vicioso que los lleva a tener un dolor persistente. Las principales causas del dolor posoperatorio en la artroscopía están enlistadas, las vamos a ir desglosando, desde cuestiones sistémicas hasta problemas circulatorios o diagnósticos incorrectos de no haber percibido realmente la patología que tenía el paciente, o las condiciones concomitantes que no le dimos tratamiento adecuado o no las identificamos durante la cirugía, o pacientes que rehabilitamos en forma o se rehabilitan en forma inadecuada, y por supuesto el problema del síndrome doloroso regional complejo que a nadie se lo deseamos. En primer lugar, por ejemplo, si el paciente tiene un problema gotoso, tiene un problema reumático o tiene un dolor inclusive hasta psicógeno, y podemos identificar que hay ganancias secundarias tanto laborales como familiares, pues son a lo mejor situaciones que nos están provocando el dolor persistente posoperatorio y no las vimos antes. Es muy importante estudiar clínica y mente a los pacientes y sobre todo tener diagnósticos por imágenes, diagnósticos objetivos de cuál es el problema para poder hacer un tratamiento adecuado. Causas de dolor inicial en las primeras 2 o 3 semanas de dolor muy intenso, pues pueden ser las que están aquí, y es muy frecuente, por ejemplo, y sobre todo en los hospitales de enseñanza, en que el paciente está muriéndose del dolor toda la noche y resulta que lo que tenía era que la venda
el vendaje que le habían puesto estaba muy apretado. Entonces, si los despiertan en la medianoche que tiene dolor, por lo menos hay que revisarlos a ver si no es un problema tan sencillo como esto. O la presencia de hematomas o un manejo del dolor inadecuado, no con un abordaje multimodal, sino utilizando, por ejemplo, nada más antiinflamatorios no esteroideos que tienen un efecto techo y después de ahí no van a ayudarnos para resolver el dolor, o enfermedad tromboembólica, como es la foto que ven ahí en la diapositiva, o la falta de movilidad. La falta de movilidad en muchas ocasiones inclusive es la causa estricta del dolor. Si estamos sospechando que el paciente tiene una enfermedad tromboembólica, un ultrasonido, un Doppler venoso va a ser la mejor forma de hacer un diagnóstico temprano. Hay que sospecharlo porque solamente al principio presentan dolor y ya para tener una pierna tan escandalosa como la que vimos en la diapositiva pasada, pues ya la enfermedad tromboembólica está muy avanzada. Hay que determinar los factores de riesgo y hacer una prevención adecuada para no tener este problema y excluirlo de nuestra lista de dolor posoperatorio. O a veces tenemos un diagnóstico artroscópico incorrecto, como por ejemplo en esta fotografía, la de arriba al lado derecho, es una lesión meniscal, es un flap de menisco, pero el flap está metido hacia la articulación, hacia el receso lateral o el receso medial, está como doblado en sí mismo el menisco y entonces parece que está íntegro, pero en realidad existe una lesión. O lesiones como la que está en el recuadro de abajo a la izquierda, en donde ya existen lesiones condrales importantes que no le habíamos hecho el diagnóstico, y eso va a hacer que el pronóstico y la expectativa funcional del paciente sea diferente. Y claro, la inexperiencia va de la mano con este tipo de problemas. Si no hacemos una resección adecuada del menisco, una remodelación insuficiente, puede ser causa de dolor, el dejar remanentes o inclusive resecciones muy generosas no requeridas, también puede ser causa del dolor posoperatorio. Pero les quiero llamar un poquito la atención acerca de esto, de la artrosis y lesiones condrales, que en mi opinión son la causa más frecuente de fracaso de la cirugía artroscópica. En muchas ocasiones no diagnostica uno en el preoperatorio que ya existen erosiones condrales como las que están mostradas allí en las fotografías, aunque sean pequeñas. Por ejemplo, la más inferior, en donde vemos donde se ve una pequeña zona de hueso denudado debajo de un menisco aparentemente sano, pero esta lesión simplemente es causa de dolor persistente del paciente, y por lo tanto podemos hablar que aunque sean esas áreas de condrosis grado 4, aunque sean pequeñas, pueden ser el origen del dolor posoperatorio persistente, inclusive de precipitar la utilización de una prótesis de rodilla un poquito más temprano de lo esperado, y por lo tanto estas son malas indicaciones del procedimiento, no se deben hacer. Estaba viendo la plática pasada que hablaban de la artroscopía en la utilidad de la osteoartritis. Ahorita van a ver cuál va a ser. Y esta foto no salió. Aquí había una fotografía de una resonancia magnética con una reacción subcondral, con edema subcondral. En la plática pasada nos enseñaron varias de esas, y ahí está, ya apareció. Inclusive este poquito de edema que estamos viendo en la zona de carga, que está en este caso acompañado con una lesión condral, es suficiente para que el paciente, aunque le hagamos una meniscectomía artroscópica, vean como el cuerno posterior del menisco medial tiene una lesión grado 3-4, pues realmente no le vamos a resolver el problema, al contrario, vamos a hacer que el paciente tenga más problema. Y entonces, en lugar de manejarlo como una lesión meniscal, esto se debe manejar como un proceso degenerativo de la rodilla. Hay que hacer un estudio preoperatorio completo, como por ejemplo comparen estas radiografías. Es el mismo paciente con la rodilla en extensión y con la rodilla con una vista de túnel, con la rodilla de 40 grados de flexión. Vean cómo aparentemente en extensión los espacios articulares están conservados, pero con la vista de túnel que está totalmente cerrado el espacio lateral. O las lesiones y el tratamiento de este tipo de problemas, por supuesto que no es un tratamiento artroscópico. Estos tipos de problemas, ya con estas erosiones condrales, lo que necesitan son artroplastías de rodilla. Otra lesión que a veces es poco evidente o no sabe uno buscarla
y puede ser causa de dolor persistente. Son condiciones concomitantes de la rodilla que no hayamos diagnosticado, como plicas sinoviales. Aquí tienen dos fotografías artroscópicas de plicas sinoviales. En la superior se ve exactamente la fisiopatología de por qué es el dolor de una plica sinovial. Aquí tenemos una banda fibrosa horizontal que se mete en la articulación femoropatelar, y como aquí se ve recargada sobre el cóndilo. Y si lo hacemos en forma dinámica, vemos cómo esto se desliza esta banda sobre el hombro del cóndilo y provoca dolor. Esto es un jovencito, un joven con una plica sinovial, pues de un joven, y la de abajo es una plica sinovial ya muy gruesa, muy fibrosa, de una persona de edad, donde ya existen cambios degenerativos en las superficies articulares femororotulianas, secundarias precisamente al roce de esta plica sinovial. Y otro problema que también puede ser subdiagnosticado o sobretratado por artroscopía es la mala alineación rotuliana. Aquí tiene una foto artroscópica vista desde un portal suprapatelar. Se ve muy bonito como al empezar la flexión, la rótula nada más tiene un solo punto de apoyo, prácticamente en el vértice de la rótula, y todo el surco intercondilio se encuentra vacío. Y esa mala alineación rotuliana, que puede ser desde mala alineación, inestabilidad o subluxación, y presentar diferentes grados de condrosis, puede ser la causa de una menisectomía artroscópica fallida, al no tener el diagnóstico y no hacer algo por el problema de mala alineación. Y entonces hay que siempre, por rutina, buscar cómo se encuentra el mecanismo extensor, cómo apoya y cómo son las condiciones del cartílago, para si tienen algún problema de alineación o condrosis, en el mismo momento resolverlo y poder tener éxito con el procedimiento. Les hablaba yo también que el potencial de rehabilitación del paciente es muy importante, y sobre todo a nivel institucional, porque existen pues ciertos beneficios laborales o búsquedas laborales, pero también a nivel privado se ven pacientes que tienen kinesiofobia y catastrofizan todo el asunto. Les duele y están con la idea metida en la cabeza todo el tiempo que tienen dolor. El otro día veía yo un paciente que a fuerzas quería estar mal, ¿verdad? Estaba muy bien de su proceso, pero quería estar mal, yo estoy mal y estaba bien. Y entonces se combina mucho con problemas emocionales de ansiedad y depresión, y cuando detectamos un paciente así en el preoperatorio, cuidado, porque puede ser que no nos lo vayamos a quitar de encima después. Otra causa frecuente del dolor postoperatorio es la rehabilitación inadecuada del paciente. Recuerden que el músculo más importante de la rodilla para estabilizarla y para garantizar la buena excursión del mecanismo extensor es el vasto medial. Y si no fortalecemos en forma adecuada la rehabilitación del vasto medial, el paciente va a tener dolor. Inclusive es hasta cierto punto paradójico en algunos deportistas, por ejemplo en los corredores de fondo, en donde les demuestras en la consulta que tienen un vasto medial deficiente al hacer pruebas de la fuerza del vasto medial, y el paciente dice: ¿cómo? Si corro maratones y corro grandes distancias, ¿cómo voy a tener débiles las piernas? Pero el problema es que con la carrera, con las carreras de fondo, no llega uno siempre a extensión completa. Acuérdense que el vasto medial trabaja en extensión completa y los primeros 20 grados de flexión. Si no hay extensión completa, no se fortalece. Y las carreras, sobre todo las de fondo, son con extensión limitada, casi nunca llegan a extensión completa, y tienen dolor. Y tienen dolor simplemente por debilidad o por insuficiencia del vasto medial. Y eso es muy frecuente que suceda después de cirugía artroscópica con una que se menospreció y no ha tenido una rehabilitación adecuada. Es muy importante siempre rehabilitar en forma adecuada a estos pacientes y no desencadenar el círculo vicioso de poca fuerza y dolor. Por eso hay que hacerles un programa individualizado. Y después, lo que nadie quiere que nos pase, a nadie queremos que nos pase, el síndrome doloroso regional complejo, o distrofia simpático refleja del SUDEC, que se llamaba anteriormente, en donde existen alteraciones circulatorias que desencadenan una serie de fenómenos que, si llegan a un punto importante, son irreversibles, y el paciente presenta un dolor crónico muy importante. Hay que saberlo identificar desde el principio. Si el paciente tiene un dolor temprano como muy intenso, más intenso de lo que clínicamente pueda estar inflamada o lastimada una rodilla,
y si empieza con parestesias o con dolor ardoroso o con ciertas características de dolor neuropático, mucho cuidado, ese paciente puede desencadenar una distrofia simpático refleja, una distrofia de SUDEP, y hay que manejarlo en forma temprana, en forma enérgica, con neuromoduladores y con analgésicos para no desencadenar el problema y tener un diagnóstico inicial oportuno que nos favorezca el que sí revierta. Si lo dejamos pasar, si no le hacemos caso, si pasan semanas y el dolor del paciente sigue con dolor, ya va a ser muy difícil después revertir este síndrome. Por eso hay que estar muy pendiente de la presentación de estos síntomas. Y para prevenir todos estos problemas hay que estudiar adecuadamente al paciente y ver si no tiene problemas relacionados con la rodilla que vayan a interferir con su evolución posoperatoria. Es muy importante los datos de mala alineación de Genovar o de Genovalgo importantes, con datos degenerativos o correcciones subcondrales en el compartimiento afectado, porque no va uno a corregir malas alineaciones con artroscopías, pero ni de chiste. Y muchos de esos padecimientos, el problema es original o el problema desencadenante del proceso es una mala alineación. Si el paciente tiene datos meniscales y si corresponden con los estudios de imágenes que tenemos ya, que le hicimos, si tiene derrame, inestabilidad, cómo está de fuerza muscular, cómo vamos a hacer para la rehabilitación y por supuesto hacer estudios de gabinete de lo requerido tanto preoperatorio o de estudios especiales si sospechamos alguna enfermedad sistémica. Por lo que si queremos un paciente satisfecho y un paciente sin dolor, necesitamos posoperatorio, porque los queremos con dolor preoperatorio a todos, ¿verdad? Pero posoperatorio no. Seleccionar adecuadamente al paciente, decirle realmente las expectativas y qué es lo que va a suceder y más o menos cómo va a ser la evolución posoperatoria para que el paciente esté consciente de su realidad. Por supuesto, hacer unos buenos diagnósticos con una rehabilitación adecuada y sobre todo estar muy pendientes para hacer una detección temprana